Estaba pensando que, bueno, ya que tengo las dos recientes Jinhao Dadao, tanto la pequeña, la 9016, como la más grande, la 9019, pues bueno, pues seguramente es una buena opción para compararlas, ¿no? Para compararlas y sobre todo también para probar, bueno, pues cómo se comportan los plumines, ¿no? El número 8 y el número 6 en este latido del corazón, ¿no? En este nuevo plumín que tiene, pues ya sabéis, esta canaladura en forma de latido del corazón. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a obviar la introducción y directamente vamos a pasar a las dimensiones, a la ergonomía y luego pues a una prueba de escritura, porque entiendo que aunque son plumas que creo que merece la pena tener las dos, pues habrá personas que estén dudando si comprar una o si comprar otra. Mirar, estas plumas cerradas las vamos a comparar también con la Lamy Safari, como no, para que tengamos una idea. Estas plumas cerradas miden 142 milímetros, la 9016, y 148 la 9019. En ambos casos, bueno, pues son un poquito más grandes que la Safari. Si las abrimos, vamos a intentar que no nos rueden mucho. Si las abrimos, bueno, pues ya veis que la longitud que tiene la 9019 es mayor que la 9016 y es un poquito, me parece que es un poquito más corta que la Safari. O bueno, a lo mejor no, a lo mejor es prácticamente igual que la Safari. En los grosores sí que vamos a ver diferencia. Los grosores, si os fijáis, bueno, pues se nota muchísimo la diferencia entre la Safari, que es una pluma con una sección tirando a fina, sobre todo si tenemos en cuenta estos rebajes que tiene aquí. Pero comparando estas dos, bueno, pues ya veis que la 9019 es una pluma bastante más gruesa, ¿no? Es una pluma que tiene 14,7 milímetros, perdón, 14,7 la 9016 y la 9019 se va a 16,4. En cuanto a las boquillas, bueno, pues ya veis también que serían 12,3 la 16 y 14,7 la parte más ancha, vamos, de la 9019. Y en cuanto a los pesos, bueno, pues estas son 31 gramos con el capuchón y 21 sin ellos. Y 21 sin ellos es el peso que tiene esta completa, ¿no? Y solamente el cuerpo serían en 16. Entonces, si lo que queremos es una pluma ligera, evidentemente pues nos tenemos que ir a la 9016 porque es muy ligera. Vamos a postearlas y ya vemos un poco la ergonomía. Mirad, si las posteamos, bueno, pues la 9019 es una pluma enorme. Yo no sé si es incluso más larga que la Safari, pues sí es más larga que la Safari. Mira, la 9019 se nos va posteada a 169, o sea, casi 17 centímetros, ¿no? Es un fusil de estos de principios de siglo pasado, ¿no? Es un fusil, es larguísima. Y la otra sigue siendo una pluma larga posteada porque son 156, pero es un poco más pequeña que la Safari. Bueno, quitamos a la Safari de en medio y vamos a comparar estas dos, que al final es de lo que queremos hablar, ¿no? A ver, la ergonomía de la 9019. Es una pluma, si le ponemos el capuchón, es un poquito ya cabezona. Es una pluma ya que el capuchón le pesa mucho. Lo que es el agarre, a mí no me suele gustar que los dedos no me cierren y aquí cuesta mucho rodear completamente el agarre. Sí que es verdad que tiene el tamaño este lo que es la longitud de la boquilla es un poco más grande, el labio inferior es exactamente igual. Entonces, bueno, yo aquí diría que me quedo con la 9016, me parece bueno, pues menos grueso y se amolda mejor a mi mano, ¿no? Esta sería la 9016. Si la veis, pues se coge con mucha más comodidad, cierran los dedos, el agarre yo creo que es más satisfactorio con esta pluma. Si las cogemos sin el capuchón, bueno, pues aquí apoya perfectamente, no se necesita para nada el capuchón y se puede asir muy bien la pluma y escribir con ella sin ningún tipo de problema. Yo tengo una mano muy normal, ni grande ni pequeña. Entiendo que salvo que tengas una mano muy grande, puedes escribir perfectamente con la pluma así.
Y si habláramos de la 9019, pues bueno, aquí ya no hay ningún inconveniente, o sea, ya puedes tener las manos muy, muy grandes, que es muy difícil que no te apoye correctamente lo que es en este pliegue, que no te apoye la mano. También se coge muy bien y lo único, pues eso, que es un poquito más grande y es un poquito más difícil tenerla bien cogida, pero vamos, que no hay ningún problema. Claro, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia lógicamente está en el plumín. O sea, ver este número 8 pues es una maravilla, ¿no? Y ver este número 6 pues bueno, no está mal, pero claro, no tiene nada que ver un número 6 con un número 8. Y los alimentadores, pues tampoco. O sea, el alimentador que tiene este número 8 vamos a intentar moverlo así para que se vean las aletas. O sea, esto es brutal. O sea, es un plumín, perdón, es un alimentador brutal. Han hecho alimentadores profeso para esta pluma y fijaros, o sea, esto no, no digo que sea como uno de Bonita, pero vamos, es muy difícil que te deje tirado este alimentador. Fijaros la capacidad que puede almacenar aquí en la parte de fuera, pero es que todo el interior está aleteado igual. Entonces, bueno, yo creo que yo no tendría ninguna duda, ¿no? Si no es por el tamaño, desde luego por lo que es el alimentador y por el plumín, no tendría ni la más mínima duda, ¿no? De cuál coger. Tendría clarísimo, cogería el número 8. Pero bueno, eso es un poco a priori. Ahora vamos a probarlas y vamos a ver cómo se comportan la una y la otra y a ver si la pequeña con este acanalado de, del latido del corazón, bueno, pues si le sigue el paso a la mayor. Fijaros, no sé si va a enfocar bien o no, pero en teoría ambas son F. Ambas tienen punto F, se pueden conseguir también en M, pero yo las tengo las dos en F. Pero me gustaría que vierais, como aun siendo las dos F, lo que es el punto de la 9016 es apreciablemente más grueso que el punto de la 9016. Entonces, bueno, sin tener muy claro todavía cómo se van a comportar, pues este punto es mucho más fino que este. Entiendo que tendrá algún tipo de reflejo lo que es en el comportamiento de la pluma. Y luego vemos también que lo que sería la longitud acanalada, por así decirlo, de la 9019, pues es mayor, como no podía ser de otra manera, que la 9016. Y eso entiendo que también tendrá algún tipo de reflejo en lo que es, bueno, pues entiendo que la flexibilidad de los plumines. Si bien es verdad que la anchura de hombros de esta es mayor y probablemente pues sujete mejor los gavilanes que esta. Pero bueno, vamos a ver cuáles son o sea, cómo se comportan y cuáles son las diferencias, porque al final creo que es lo más importante de esta comparativa, ¿no? Cómo escriben. Recordar que estamos hablando de los plumines Harbit, no son los plumines normales, son los plumines específicos que no sé si estarán disponibles mucho tiempo. Para que estas dos plumas puedan competir o compararse en las mismas condiciones, pues vamos a utilizar en los dos casos la misma tinta, la Diamine, la Red Dragon, la Dragón Rojo. Y nada, pues vamos con ello. Vamos a empezar, si queréis, por la pequeña, por la 9016. Vamos a poner aquí, bueno, este sería la Yehao 9016. Estaríamos en febrero 24. Y bueno, pues vamos a poner el color que tiene esta pluma, que sería el Transparent Brown. También se la conoce como Amber. Y vamos a poner también que tiene un plumín y en este caso, pues que es un grosor F. Vamos a hacer lo mismo con la 9019. La 9019. Perdón, voy a decir, la 9019, pues en este caso es este es el Olive Green. Tiene también una pluma de latido del corazón, una Herbin Deep.
y también el grosor es un F. Bueno, pues vamos a seguir viendo características de la una y de la otra. Vamos a ver aquí las dimensiones. Que serían abierta 123, cerrada 142 y posteada serían 156, si no recuerdo mal. Le está costando arrancar y no sé muy bien por qué, porque no tendría por qué estar haciendo esto. En la prueba que he hecho anteriormente ha escrito bastante bien. Lo que sería el grosor, pues tendríamos 14,7 y la boquilla serían de 12,3 a 11,9. Bueno, pues nada, hacemos exactamente lo mismo con la otra. Dimensiones. Abierta sería de 130. Cerrada nos iríamos a 142 y posteada pues serían 169. 142, hemos dicho, no, perdón, 148. Y abierta 130, sí. En cuanto al grosor, estaríamos hablando de 16,4 y nos quedaría la boquilla, que estaríamos entre 14,7 y 13,2. Y por último vamos a indicar aquí el peso, que sería 31 completa, 21 el cuerpo. Y la otra, me parece que eran, el peso sería 21, me está costando arrancar, el peso serían 21 y 12 gramos. Bueno, vamos a ver lo que serían los trazos y su variación en las dos plumas. Esta sería sin apretar, apretando la variación. ¿Vale? Aquí nos ha hecho un poco de error y se ha quedado sin alimentación. Vamos a hacer unos lazos. Está costando que llegue la tinta, no sé por qué, no sé si tiene aquí una burbuja o algo. Voy a parar un poquito a ver qué le está pasando. Un momentito. Vamos a ver algún lazo. Vertical. No, se me está quedando sin flujo. Vamos a proseguir. No las cargo sumergiéndolas. Y eso a veces hace que si se genera una pequeña burbuja, pues deje de tener flujo. Pero bueno, está ya corregido. Vamos a hacer algún almenado. Algún almenado cuadrado. Vamos a hacer alguna continuidad en un sentido y en otro. Y alguna firma rápida, un trazo rápido. Y nada, vamos a hacer lo mismo con en este caso con la 9019. Vamos a ver la variación que tiene. Sin apretar. Apretando. Seguro que nos está traspasando el papel. Vamos a hacer unos pequeños lazos. Es un plumín mucho más, yo diría, no sé si de luego más jugoso
que el otro y creo que el alimentador también es mejor. Bueno, hacemos los almenados. Vamos a hacer esta prueba de continuidad. Y también los trazos rápidos. Bueno, ya veis que son dos Fs, pero realmente es mucho más suave sería el F de 8, del número 8. No tiene por qué, pero bueno, pero lo es. Vamos a repetir esta prueba porque parece que no andaba muy bien de flujo. Ahora ya parece que sí. Y nada, pues no sé si nos queda hacer, podríamos hacer, bueno, pues algo de alguna palabra, ¿no? Vamos a escribir alguna palabra. Alguna pequeña palabra así en caligrafía. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí la prueba. Vamos a ver, a mí personalmente me gusta más el plumín de 8 milímetros. Me parece que tiene, bueno, puede que tenga un poquito menos de variación, pero desde luego es mucho más suave. Es verdad que tiene un poquito más de grosor, como ya hemos visto con el punto. El alimentador también me gusta mucho más el 8. Bueno, yo sinceramente entre las dos, aunque solo fuera porque en 8 prácticamente no hay nada en el mercado, yo cogería la grande. Pero sí que es verdad que la otra también funciona muy bien y pese a esta pequeña cosa rara que me ha hecho aquí de quedarse sin alimentación, que creo que es más culpa mía que de la pluma, bueno, pues me parece que es una pluma que merece mucho la pena y desde luego también es un poco una pluma para todos los días que no nos va a dar ningún problema y tenemos algo diferente con este plumín que, bueno, que me parece que es muy bonito. Y nada más, pues hasta aquí el vídeo. Ya me contáis con cuál os quedáis o si os gustan las dos, ¿no? Como siempre, quiero animaros a que os unáis al canal. Quiero dar las gracias a José, a Sami, a Axel, a Cor y a Francisco. Y nada, los demás, animaros como siempre, que me pongáis vuestros comentarios, que le deis al like, que compartáis los vídeos. Y nada más, nos vemos en el siguiente.